el hombre sigue necesitando a Dios, de una forma o de otra. Yo no diría que el catolicismo está de capa caída, ¿vale? Quizás muchas veces en cuestiones de estas, en la que sobre todo implica un análisis sociológico, lo importante es cambiar el foco, ¿no? Sí es cierto que existe una desconexión grande entre la sociedad y la Iglesia. En general, yo creo que ha habido muchos problemas que la Iglesia, pues porque la Iglesia es humana al fin y al cabo, ¿no? Entonces, estos problemas lo que han hecho ha sido pues desconectar mucho la sociedad de la Iglesia y por tanto pues un poco enfrentarla hasta cierto punto, no a la Iglesia pero sí a la sociedad, ¿no? O sea, la Iglesia con la sociedad, ¿no? Más que modernizarse, la Iglesia lo que necesita es adaptar ciertos mensajes al lenguaje de hoy día. Significa que la Iglesia cambie, porque la Iglesia no tiene que cambiar, la Iglesia es la que es, la Iglesia lleva siendo así más de 2000 años y si ha sobrevivido 2000 años lo va a seguir haciendo, ¿no? Pero realmente lo que sí necesita es adaptar muchos lenguajes y adaptar sobre todo, explicar muy bien su mensaje. Es adaptarse a las propias realidades, adaptarse al lenguaje del joven y vivir una iglesia como la viviría el joven, ¿no? Los medios para llegar al joven son los medios que utilizan los jóvenes, es que no hay otros. Aquí, como diría el otro, está todo inventado, ¿no? Entonces, realmente cómo acercarse a los jóvenes es donde los jóvenes están. El descenso de las vocaciones es un problema en cuanto a números, pero el Papa insiste mucho, el Papa Francisco insiste mucho y creo que esta visión es muy buena en que sean pocos pero santos, ¿no? Entonces que las vocaciones quizás se han reducido en número, pero puede ser que se hayan ganado en autenticidad de la vocación, ¿no? Los testimonios que se ven ahora de jóvenes, ¿no? Dentro de esta sociedad que deciden dar un paso y ser sacerdotes o ser frailes o ser monjes o monjas, ¿no? Realmente son testimonios de los que es muy claro la huella de Dios. Y lo dejan todo para seguir a Cristo, para ser sacerdote, para ser monje, para ser monja, para ser fraile. Realmente son testimonios que son mucho más impactantes, ¿no? Que son mucho más llamativos, que son testimonios realmente mucho más verdaderos, ¿no? Hay muchos motivos por los que uno puede analizar las críticas o las crisis también de la Iglesia, ¿no? Por un lado también porque hay cierta estigmatización del mensaje y de la Iglesia, ¿no? Estigmatización que, bueno, pues por un lado la Iglesia ha buscado, pero por otro lado, pues bueno, venía así dado dentro de lo que cabe en la sociedad, ¿no? Y que no solamente yo creo que es un mal de la Iglesia, también le pasa en muchos ámbitos de la sociedad, ¿no? Que hay, pues digo, esa estigmatización o también hay como una estereotipación, ¿no? Es decir, hay como, se crea el estereotipo, ¿no? De la abuelita que va a misa o de es que ser católico es ser algo de viejos, ¿no? El joven sigue practicando su religión, el joven sigue siendo católico. El consejo no es mío, sino el consejo es del Papa. Y al fin y al cabo es que el joven viva. En la Carta Apostólica Christus Vivit, dedicada exclusivamente a los jóvenes, el Papa Francisco comenzaba diciendo: Cristo vive y te quiere vivo. Y esto no significa no ir de fiesta, por ejemplo, no significa no salir con los amigos, no significa estar todo el día rezando, significa vivir con Dios. Absolutamente es compatible ser creyente y ser católico y ser practicante con la sociedad actual, ¿no? Dios no es una cosa diferente a la sociedad, la Iglesia no es diferente a la sociedad, la Iglesia forma parte de la sociedad. Se trata de vivir dentro de la sociedad, se trata de ser parte de la sociedad y de llevar a Dios a esa sociedad, ¿no? Y de demostrar realmente con nuestra propia vida, con nuestra palabra, de que Dios hoy día tiene cabida en esta sociedad y de que Dios sigue respondiendo a las preguntas que tiene el hombre y que nos damos cuenta que en la sociedad la gente se sigue haciendo preguntas y la gente sigue teniendo las mismas necesidades y Dios puede responder esas preguntas y Dios puede satisfacer esas necesidades.